Como Rick dijo antes, estamos empezando una nueva serie esta semana. Se llama Jesús llega a los titulares. Creo que de todos los titulares, Jesús es quien ha hecho más titulares que todos los titulares que han hecho titulares en toda la historia. Incluso durante su vida, si ves en tu programa podrás ver algunas de las notas de lo que estaremos viendo el día de hoy. Y en la parte superior, durante su vida, Juan, quien escribió sobre su vida, dice el final de su libro. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribieran. Esos son muchos titulares en la vida de Jesús, pero solo veremos algunos de ellos, las grandes historias y milagros de la vida de Jesús, las grandes reuniones y conversaciones juntos durante las próximas semanas. Pero quiero que tomen esto en cuenta desde el principio. Esos titulares no son solo del pasado. Se tratan de ti y de mí, de nuestras vidas. Todas las cosas que Jesús hizo aquí en la tierra, Él las hizo para mostrarnos cómo vivir la clase de vida para la cual Él nos hizo. La verdad es que cuando miro la vida de Jesús, es la vida más atractiva que alguien haya vivido en este planeta. La vida más gozosa, la vida más realizada. Él nos mostró cómo vivir la vida. Y Él quiere darte a ti la vida más atractiva posible, una vida llena de propósito y alegría. Así que mientras vemos juntos los titulares durante las próximas semanas, estaremos viendo no solo lo que ocurrió entonces, sino lo que Dios quiere hacer en tu vida ahora mismo. Y esta semana estaremos hablando sobre cómo podemos obtener la fe, cómo empezar en un lugar de fe y cómo vivir en un lugar de fe. Y veremos juntos algunos eventos entre Jesús y un hombre llamado Simón Pedro, y cómo él llegó a la fe, y cómo Jesús le enseñó a vivir en una vida de fe. Ahora, Pedro era un pescador, así que toda su vida era sobre pesca y botes y todo lo relacionado con eso, así que cuando se trata de enseñarle la fe, si vemos la vida de Simón Pedro y vemos nuestras propias vidas, hay dos cosas que Jesús quiere enseñarnos a todos nosotros. Primero, si quiero vivir una vida de fe, lo primero que debes entender es que Jesús quiere entrar en tu bote. Él quiere entrar en tu vida. Y lo segundo que veremos sobre Pedro es, luego, cuando Jesús ya ha entrado, Él te ayuda a salir de tu bote, fuera de ese lugar, y te lleva a un nuevo lugar donde Él quiere que vivas. Así que vamos a entrar en materia. ¿Qué es lo primero que ocurre? Lo primero que ocurre es que si quiero vivir una vida de fe, Jesús tiene que entrar en mi bote. Él tiene que entrar en mi vida. Él tiene que entrar en quién soy yo. Ahora, estos titulares, mientras los vemos, con la mayoría de ellos vamos a ver juntos un clip de la película Hijo de Dios, que ahora mismo está en los cines, pero los productores muy amablemente nos los han enviado para que pudiéramos verlos, aun si ahora mismo están en los cines. Y con cuando piensas en Jesús entrando en tu bote, esta experiencia que Jesús tuvo con Pedro cuando Él lo llamó, es tan solo el inicio, el momento en que lo conoce, cuando Jesús dice, quiero entrar y cambiar tu vida. Mira este titular de la vida de Jesús en la pantalla. Do you need help? I'm not looking for any help. And besides, there's nothing to help with. Hey! You can't just climb into my boat. Yeah, you're right. Give me a helping hand. What do you think you're doing? We're going fishing. There are no fish out there this time of day. In fact, there are no fish out here any time of day. Peter, just give me an hour, and I will give you a whole new life. Who says I want one? I'm telling you, there's no fish out there.
How did this happen? What did you do? I'm giving you the chance to change your life. Peter, come with me. Give up catching fish and I will make you a fisher of men. What are we gonna do? Change the world. ¿Qué significa que Jesús entre en tu bote? Obviamente es una metáfora. De que Él entre en tu vida, de que Él entre en quién eres tú. ¿De qué estamos hablando? Que Jesús entre en tu bote. Bien, significa que tienes una nueva relación con Él. Si está en tu vida, significa que donde quiera que vas, Jesús está allí. No es como que vengo a la iglesia y tal vez pienso en Jesús un poco y luego pienso en otras cosas el resto de la semana. No, está allí, en cada área de mi vida. Yo tengo una relación con Él. Significa que tienes un nuevo liderazgo de Él. Pedro, escucha a Jesús decirle, sígueme, ven conmigo, vamos a cambiar el mundo. Y de repente Él está guiando tu vida para el propósito por el cual Dios te creó. Tienes una nueva alabanza por lo que Él es en tu vida. Eso significa empezar esta relación con Dios. Y este es el día, la historia que acabamos de ver, donde empieza para Simón Pedro. Y al ver cómo empieza para él, podemos ver algunas buenas ideas de cómo empieza para nosotros. Hablamos mucho sobre hacer un compromiso con Cristo y lo que significa pasar la línea y tener una relación con Cristo. Pero, ¿cómo ocurre eso? En la vida de Simón Pedro puedes ver las etapas del compromiso. Al igual que hay etapas para el duelo y hay etapas de cambio, hay etapas que atravesamos en el compromiso. Y cuando las entiendes, puedes ver dónde estás ahora mismo. Puedes ayudar a alguien más a ver dónde están en estas etapas y cómo puedes tú o alguien más tomar el siguiente paso en estas etapas. Hay 4 etapas que Pedro atraviesa y él atravesó las 4 en una sola tarde. Tal vez te tome más tiempo. Tal vez haya tomado más tiempo en tu vida y mientras lo atraviesas, algunos de ustedes ya han hecho este compromiso, así que puedes ver al pasado y recordar este compromiso. Solo refrescarte la mente con cosas que ocurrieron y que Dios hizo. Es un gran lugar para encontrar alegría, pero es además un gran lugar para encontrar una habilidad para compartir con otros que están atravesando las mismas etapas. Y algunos de ustedes están en medio de estas etapas ahora mismo. Solo trata de averiguar dónde estás en esto. Cuando se trata de llegar a un lugar de fe, empezar a caminar en la fe, la primera etapa es simplemente el interés. Simplemente empiezas estando interesado. Solo dejas que Jesús te lleve a pescar. En lugar de decir, no, Señor, no iré a pescar contigo. Él lo deja entrar en el bote y lo deja llevarlo a pescar. En Lucas 5, 3 y 4, al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora, ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Se conectó con él, donde él estaba. Él era un pescador, así que él se fue al mar de Galilea y se conectó con él como pescador. Eso es lo que hace Jesús. Se conecta contigo donde estás. En tu casa, en tu negocio, en tu hobby, en el deporte que te gusta. A través de alguna persona o de alguna relación o de alguna forma, de repente te das cuenta que él se está conectando conmigo de alguna forma. Y estoy interesado en algún modo que antes no lo estaba. Tal vez siempre he sabido de Dios, pero nunca he estado tan interesado. Tal vez yo quería estar 1.000.000 de kilómetros lejos de Él, o tal vez, como para la mayoría de nosotros, estaba demasiado ocupado haciendo otras cosas. Pero de repente algo empieza a ocurrir en tu vida. Y estás interesado, quieres acercarte, tú quieres aprender más. Y tal vez solo se trata de interés intelectual, pero para la mayoría de las personas es un interés relacional. Hay alguien que tú ves y vaya, algo está ocurriendo en su vida. Y yo quiero eso, quiero entender lo que está ocurriendo en su vida. ¿Por qué pueden atravesar ese problema y aún así tener tanta paz? ¿Cómo pueden, incluso con el pasado que tienen, vivir tal vida de propósito? ¿Qué está pasando con esa persona? Tú estás interesado. Ahora observa que todavía no tiene fe. Está interesado, dice Jesús, no vamos a pescar nada. No tiene fe en Jesús. Pero está allí, está interesado. Si tú estás aquí, si estás aquí en la iglesia, en cualquiera de nuestros campos, y estás escuchando el mensaje, probablemente estés interesado. Digo, es lo que te trajo a este punto. Estás al menos en este punto. Tal vez digas, estoy interesado, pero estoy interesado en la chica con la que vine. Digo, eso es en lo que estoy interesado.
Pero sin ser demasiado psicológico al respecto, ¿por qué estás interesado en esa chica? Una chica que quiere venir a la iglesia contigo. ¿Qué está ocurriendo en tu vida? Nunca había salido con una chica que quería que vinieras a la iglesia. ¿Qué está ocurriendo? Dices, es que está bonita, eso es lo que está ocurriendo. Yo te entiendo, te entiendo. Pero ¿qué está ocurriendo que llamó tu interés? Allí es donde empieza. Empieza con el interés. Dices, quiero saber más al respecto. Y luego viene el siguiente paso. El siguiente paso, la Biblia lo llama la revelación. No el libro de revelaciones, sino que Dios abre tus ojos a lo que está ocurriendo. Y para Pedro fue esta enorme atrapada de peces. Es este momento de claridad donde te das cuenta, algo debe estar pasando aquí, algo está ocurriendo. En Lucas 5, 5 al 7, Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron tanto de peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Y en este momento dices, wow, ajá, algo está ocurriendo aquí. Este es el momento de revelación en el que te das cuenta y dices, algo debe estar ocurriendo aquí. Y hay diferentes formas en que esto funciona. El tener esta claridad. Para algunas personas sucede como para Pedro. Dios te da un gran éxito, algo ocurre y dices, yo no merezco esto. Y la humildad de ese momento te abruma y tú piensas, Dios está haciendo algo aquí. Para otras personas es un momento de lucha en la vida. Algo ocurre en tu vida y piensas, no tengo la fuerza para enfrentarlo. Y te das cuenta de que Dios está allí para ayudarte. Hay algunos ejemplos dramáticos sobre esto en la Biblia. Un hombre llamado el apóstol Pablo, a quien Jesús se le apareció en el camino hacia Damasco, y ese fue su momento de claridad. Pero para muchas personas es tan solo otra persona que les muestra amor y bondad, cuando ellos no merecen amor y bondad, y dicen, ¿por qué me sigue amando? ¿Qué pasa con esta persona en mi trabajo y con la forma en que lo trato? ¿Qué pasa con esta persona en mi familia? Y algo acerca de eso te despierta al hecho de que hay algo que está ocurriendo aquí. Malcolm Gladwell, que estuvo con nosotros la semana anterior, escribe en su libro que una de las cosas que lo trajo de regreso a la fe, su momento de claridad, fue ver el valor que la gente tenía debido a su fe para perdonar. El valor que tenían para oponerse a la maldad. ¿Qué está ocurriendo aquí? Y le dio claridad a su vida. Lee Strobel, mi amigo Lee Strobel, no sé si lo conocen, uno de los pastores aquí en Salt Lake. Como escritor y abogado, él hizo un estudio extenso acerca de todo lo que ha sido escrito sobre Jesús. Él pensó que probaría que todo lo que ha sido escrito sería falso. Pero al final de ese estudio, él se dio cuenta de que era verdad. Y él tuvo lo que él llama ese momento de razón, ese momento de cordura, donde se dio cuenta que esto es verdad, ese momento de claridad. Cuando yo veo mi vida, yo no crecí en un hogar cristiano. Mis padres no eran creyentes. Así que no pensaba mucho en Dios. Y un día yo estaba en la secundaria y un grupo de chicos de secundaria tocaron a mi puerta y dijeron, oye, tendremos un concierto cristiano en el parque, ¿te gustaría venir? Y dije, sabes, creo que no. Y dijeron, sabes, hablaremos sobre la vida eterna. ¿No te gustaría saber cómo obtener la vida eterna? Y los miré y les dije, no, y les cerré la puerta en la cara. Yo no quería hablar de ello. Pero algo acerca de esa pregunta, no solo me entró curiosidad, pero algo acerca de la forma en que lo dijeron. Sabía que tenían razón, sabía que podía tener vida eterna. No sabía cómo Dios lo usa, pero ese fue mi momento de claridad. Y no podía sacármelo de la mente. A veces hay una frase, una verdad, que simplemente no puedes sacarte de la mente. Dios lo usa para despertarte. Hay algo acerca de esto. Y luego viene el tercer paso. Primero está el interés, luego la revelación. Y este tercero es el que más me emociona compartir con ustedes, porque muchos no se dan cuenta que este tercero ocurre. El tercer paso es siempre el miedo. ¿Tienes miedo? Jesús dice, Jesús, déjame. Es oh no, esto no encaja en mi vida. La Biblia dice en Lucas 5, 8 al 9, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Llega este momento donde Pedro se da cuenta de que él es el Hijo de Dios y no es posible que yo tenga algo que ver con él, porque yo soy un pecador, no pertenezco a ningún lugar en este vecindario. Ahora, si tú piensas, si te has sentido de esa forma y piensas que es algo extraño para Pedro y algo extraño para ti, la verdad es que esta es la reacción de todos en la Biblia. De todos los que tienen una experiencia legítima con Él es Dios y yo no, y Él quiere acercarse a mí. Es
Esa es la respuesta correcta. Déjame mostrarte un par de ejemplos aquí en la pantalla. Un hombre llamado Moisés, a quien Dios usó en gran manera. Su primera respuesta ante la zarza ardiente, cuando Dios le dice, quiero acercarme a ti, fue Éxodo 3:6. Moisés se cubrió la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. No puedo acercarme a esto. Esto no encaja en mi vida. O Isaías, el profeta Isaías, la famosa historia de cuando él estaba en el templo y él vio al Señor. Y cuando tiene esta experiencia de verlo, esta experiencia de Dios en el templo, ¿qué es lo que le ocurre? Isaías 6:5 dice, todo se ha acabado para mí. Esa es su primera respuesta. Dice, todo se ha acabado, estoy condenado, porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Solo quiero que sepas, si tienes miedo, no significa que no sea para ti. Significa que estás cuerdo. Significa que piensas bien. Significa que piensas, Él es Dios, yo no. ¿Cómo puede eso encajar en mi vida? Y Dios tiene algo que decirte. Algo que decirme a mí y a todos cuando nos sentimos así. Es lo mismo que le dijo a Pedro aquel día. Cuando Pedro le dijo, aléjate de mí, mira lo que le dijo Jesús. Lucas 5:10. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo. De ahora en adelante, pescarás personas. Jesús te escucha, Él sabe cómo te sientes, Él sabe cómo te sientes sobre Dios y yo. No sé cómo una amistad así funcionará. Y dice, no tengas miedo. Porque no se trata de quién eres tú, sino de quién es Dios. Y Él es un Dios que te ama, Él es un Dios que se acerca a ti. Y al igual que se acercó a Pedro en aquel día, Él vino a nosotros en este mundo. Él vino a ti, donde estás, para decirte, quiero ser parte de tu vida. No se trata de quién eres tú, sino de quién es Dios. Y Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para ti. Incluso para ti. Y cuando empiezas a darte cuenta de eso, puedes moverte al último paso. Y el último paso es fe. Él llegó al punto del temor, a tener fe, a seguir a Jesús. Le dice, sí. Lucas 5:11. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Hubo este momento donde todo cambió en su vida. Hay esos momentos en la vida de todos nosotros donde sabes que luego de esto nada seguirá siendo lo mismo. Esos momentos donde una invitación para una nueva vida, y ya sea que digas sí o no, siempre habrá una divergencia en el camino en tu vida. Cásate conmigo. Te despiden, te contratan, te graduaste, estás embarazada. Y esta poderosa frase que tenemos aquí, sígueme. Sígueme, dice Jesús. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa seguir a Jesús? En aquel entonces era sencillo, significaba seguir a Jesús. Jesús iba caminando y Pedro lo seguía. Pero la Biblia dice que nosotros también debemos seguir a Jesús. ¿Qué significa ser seguidores de Jesús? Significa que confías en Él. Confías en Él con lo bueno y lo malo en tu vida. Confía en Él lo malo en tu vida, las cosas que has hecho mal, los pecados que has cometido. En lugar de confiar en ti mismo, para estar a cuentas con Dios, para hacer mejor las cosas, para estar bien, confía en que Él te perdona. Es lo que hizo en la cruz. Pagar por tus pecados en la cruz y ofrecerte este regalo de perdón. Así que le confías lo malo y también le confías lo bueno. Dios te hizo para un propósito. Dios te hizo para hacer algo en este mundo. Y Jesús le dice a Pedro, no es solo para pescar peces que fuiste puesto en este mundo. Quiero que seas un pescador de personas. Hay algo bueno que quiero hacer en tu vida. Así que cuentas con que Él te guiará en su propósito para tu vida. Una vida perdonada, vida abundante, una vida eterna. Puedes hacerlo ahora mismo. Al igual que para Pedro, fue en un momento. ¿Confiarás en mí o no? ¿Me seguirás o no? No sé dónde estás en este proceso del que acabo de hablar. Tal vez ya lo has atravesado y lo has compartido con otros, pero para algunos de ustedes, sé que están en este punto. Tengo que confiar en Él, tengo que seguirlo, tengo que tener fe en Él. Hazlo de la misma forma en que lo hizo Pedro, solo dile. Él está aquí. Jesucristo nos está escuchando. Puedes decírselo ahora mismo, ni siquiera debes cerrar tus ojos. Puedes orar con los ojos abiertos, al igual que lo hizo la mayor parte del tiempo. Así que ahora mismo puedes decirle, Jesús, yo confío en ti. Si esa es tu decisión, díselo ahora mismo en tu mente. Confío en ti. Te confío lo malo en mi vida. Te pido que perdones mis pecados. Te confío con lo bueno en mi vida. Te pido que me muestres cómo vivir con tu propósito. Quiero que entres a mi vida, que entres a mi bote, a quien yo soy. Yo confío en ti. En el nombre de Jesús, amén.
Ahora, ya sea que lo sepas o no, tal vez no has tenido ese gran sentimiento, pero sé por mi propia vida y por miles de vidas de otros que hay una intersección en el camino donde de repente empiezas a seguirlo y nada vuelve a ser lo mismo. Y algo importante que puedes hacer es compartirlo con alguien. Quiero pedirte que hagas algo. Aquí y en todos nuestros campus, por favor. En algunos sitios hay una tarjeta enfrente de tu silla y en la mayoría hay una tarjeta en el boletín, en el programa que tienes. Por favor, quiero que por favor todos lo tomen. Más tarde haré una segunda pregunta. Y no quiero que algunos lo saquen y piensen, oh, lo acaba de sacar. Vamos a sacarlo todos juntos. Y puedes sacarlo de tu boletín o puedes sacarlo del estante enfrente de tu silla. Y algo importante que puedes hacer al hacer un compromiso como este es decírselo a alguien. Porque vamos a apoyarnos juntos, vamos a darnos fuerza juntos, vamos a orar unos por otros en esto. Y en esta tarjeta puedes llenarla con tu nombre, pero también hay un lugar para marcar. He orado y he tomado la decisión de seguir a Cristo el día de hoy. O he tomado la decisión de seguir a Cristo. Hoy le entrego mi vida a Jesús. Marca eso, llénalo y en un momento tomaremos la ofrenda. Deposita eso en la ofrenda. Como si estuvieras diciendo, le doy este compromiso, esta encomienda a Dios. Y de esa forma podremos orar por ti y animarte en esto. Ahora, mantén esta tarjeta porque hay un segundo paso de fe del que hablaremos juntos en un minuto. Porque lo primero que hacemos es decir, está bien Jesús, entra en mi bote. Es el punto de partida. Tenemos a Jesús en nuestro bote y pensamos, esto es genial. Digo, aquí estamos, Jesús y yo, tenemos una relación. Esto va a ser fenomenal. Pero Jesús no te dejará allí. Él tiene una vida de fe para ti. Así que una vez que Él entre en nuestro bote, Él empieza a trabajar en sacarnos de nuestro bote, de nosotros mismos, de nuestro pasado, de donde hemos estado, hacia donde Él quiere llevarnos, todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Jesús hace que salgas de tu bote. Quiero que veas lo que le ocurrió a Pedro. Una forma muy dramática de salir del bote. Esto es un año más tarde. He estado siguiendo a Jesús durante un año y mira ese evento en los titulares en la vida de Jesús. Thomas! It's Jesus! He is the Messiah. Peter. Peter! What are you doing? Don't be afraid. Come. Peter, you of little faith, why did you doubt? Who do you think I am? The Son of God. Así es como yo me siento, así como el final. ¡Qué gran milagro! ¡Qué maravilloso milagro! Este milagro de caminar sobre el agua
Y es uno de los milagros más famosos de Jesús e impresiona a las personas. Yo creo que es muy impresionante. Si lo ves, sería genial caminar sobre la piscina. Creo que ya todos lo hemos pensado. Sería genial si en las Olimpiadas de alguna forma tuvieras este poder milagroso que en lugar de nadar, de hecho corrieras de ida y vuelta. Todos quedarían... ¿No sería eso genial? Pero esto es más que tan solo un truco. Tal vez se pudiera ver de esa forma, pero no se trata de algún truco que hizo Jesús. Cada milagro, cada uno de los milagros que hizo Jesús tienen una enseñanza. Y la enseñanza en este milagro, una de las enseñanzas es, Dios quiere sacarte de tu bote. Él quiere sacarte de tu bote. Él quiere sacarte de tu pasado y llevarte a lo que Él quiere hacer en tu vida. ¿De qué estoy hablando? Cuando Jesús te saca de tu bote, Él te saca de ese lugar seguro al que te has estado aferrando toda tu vida, que ha estado evitando que seas todo lo que Dios quiere que seas, y te ayuda a dar nuevos pasos de fe en tu vida. Esa es la vida de fe. Ese es el tipo de fe que vivimos todos los días de nuestra vida. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo vives una vida de caminar sobre el agua? Bien, cuando ves a Pedro, puedes ver tres tipos de fe que él tuvo en esta historia, en su vida de caminar sobre el agua, el tipo de vida que necesitamos. El primer tipo de fe es, escucha esto, porque yo creo que necesitas una de ellas o las tres en tu vida ahora mismo. El primer tipo de fe es la fe para salir del bote. La fe para salir. La Biblia dice en Mateo 14, 27 al 29, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca. Ahora él estaba dejando su lugar seguro, recuerda. Pedro era un pescador. Él ha estado en estas aguas toda su vida. Cada fibra de su cuerpo le decía, no bajes a estas aguas con esta tormenta. El bote es lo único que puede salvarte. El último lugar donde quieres estar es al costado de la barca, en la tormenta. Pero él fue contra todo lo que conocía y confió en Jesús. Eso significa salir del bote. Cuando todas las emociones de tu pasado, cada patrón relacional en tu vida te dice, yo no voy a perdonarlo. Eso no es lo que yo haría. Pero en lugar de eso, confías en Jesús y oras por la fuerza para perdonar. Confías en Él más que en las emociones de tu pasado. Dejas tu lugar seguro para dar nuevos pasos de fe, para hacer todo lo que Dios quiere que seas. O en tu negocio. Cuando te das cuenta y dices, tengo que tener más integridad. Y empiezas a hacer cuentas y piensas, creo que perderé dinero si quiero ser más íntegro en esta situación. Pero Dios está hablando sobre tener integridad. Cuando dejas todos esos patrones del pasado y dices, Dios, dame la fuerza para tener integridad, eso es irse acostado del bote, sobre todo lo que has hecho antes en tu vida, deja tu lugar seguro para hacer todo lo que Dios quiere que seas. Cuando todo lo que has pensado sobre ti mismo, que has escuchado sobre ti, te dice, Dios no puede usarme. Escuchas todo lo que hemos hablado esta noche y ves a Pedro y piensas, eso es muy bueno para él, pero no para alguien como yo. Digo, puedo venir y pensar en Dios, pero Dios no tiene un propósito para mi vida. Cuando todo en tu pasado te dice eso, pero Dios te dice, no, sí tengo propósito para ti. Y confías en Él lo suficiente para entrar en un ministerio. Confías lo suficiente para orar, Dios, ¿qué puedo hacer? Confías lo suficiente para ir a la clase 301, la cual es la clase de preparación para el ministerio. Solo abrir tu corazón a Él. Eso es ir al costado del bote. Eso es dejar ir la seguridad de tu pasado y empezar a ver qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida ahora mismo. Ahora, ¿cómo obtienes ese tipo de fe? ¿Cómo obtienes el tipo de fe para dejar ir esa seguridad? Bien, haces lo que hizo Pedro. Escuchas su voz, la voz de Jesús, y haces lo que dice Jesús. Escuchas su voz. Ven, le dijo Jesús. Eso le dio la fuerza para hacerlo. Ven. Escucha su voz. Y una gran forma para escuchar la voz de Dios es a través de su palabra. Al leer las Escrituras, lees las historias de Jesús, lees lo que Dios tiene que decirnos para nuestras vidas, para nuestras relaciones, para nuestros negocios, para nuestras familias. Y empiezas a obtener la fe, a construir la fe. La fe viene del escuchar y de escuchar de la palabra de Dios. Acabamos de hacer 50 días de transformación. Algunos de ustedes, no pediré que levanten la mano, pero algunos de ustedes no terminaron de leer los 50 días de los 50 días de transformación. Y piensan, ya perdí mi oportunidad, se acabó. Pero tal vez Dios tiene algo que decirte. No significa que no lo puedes seguir leyendo. Sigue leyendo la palabra de Dios. Eso alimenta tu fe, así obtienes la fe. Tú lo escuchas y luego haces lo que te dice, lo pones en acción.
Ahora, debo decirte, cuando Dios te dice qué hacer, muchas veces se verá más rutinario que milagroso. Digo, tú esperas que te diga, sal a un costado del bote y camina sobre el agua. Pero lo que te dice es, sé amable con tu esposa y lava los platos. Eso es lo que te dice. Dirás, ¿en serio es lo que tengo que hacer? Requiere fe hacerlo. Requiere fe cambiar. Requiere fe ser diferente. Y Jesús es bondadoso, sí que Él será bondadoso y nos enseñará a ser bondadosos a nosotros. Preferimos caminar sobre el agua, porque eso es mucho más impresionante. Pero Jesús quiere que sirvamos a personas heridas. Ahora escucha esto, quiero que entiendas esto acerca de Pedro. Pedro caminó sobre el agua, porque Jesús estaba caminando sobre el agua. Así que solo estaba haciendo lo que Jesús estaba haciendo. Eso significa tener este tipo de fe. ¿Qué está haciendo Jesús en este mundo y cómo puedo ser parte de ello? Jesús se preocupa por el pobre. ¿Cómo puedo preocuparme por el pobre? Jesús se preocupa por la persona que nadie más se preocupa, que todos ignoran. ¿Cómo puedo preocuparme por esa persona? Jesús ama en toda circunstancia. ¿Cómo puedo amar en toda circunstancia? Jesús habla sobre perdonar. ¿Cómo puedo perdonar? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Y cómo puedo hacerlo? De eso se trata todo esto. Ahí es donde comienza. La fe para salir del bote. Y hay un segundo tipo de fe que Pedro tiene en este momento, y ese es el tipo de fe escribe esto, para caminar sobre el agua. No solo te saca del bote, te hace caminar sobre el agua. Mateo 14, 29 al 30, y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Ahora, yo veo esa última parte, pero no te enfoques en la parte donde se comenzó a hundir. Enfócate en el inicio. Es increíble. Él caminó sobre el agua hacia Jesús, un ser humano. Digo, entiendo que Jesús, Dios hecho carne, caminara sobre el agua. Pero aquí está Pedro, un ser humano como tú y yo, caminando sobre el agua. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo tienes ese tipo de fe para que ocurra algo como eso en tu vida? Bien, la Biblia dice que Él caminó, estas son las palabras clave, hacia Jesús. Tal vez quieras escribirlo. ¿Cómo tienes ese tipo de fe? Te enfocas en Jesús, te enfocas en Jesús. Es el único tipo de tener esa clase de fe. No puedes tenerlo enfocándote en ti mismo, enfocándote en el agua, caminando de a pasitos. No, enfócate en Él. Siempre y cuando veas que Jesús tiene el poder, que tiene la fuerza. Porque se dio cuenta que fue el poder de Dios y no su poder. Me encanta el libro, La pequeña locomotora, que sí pudo. Me encanta leérselo a mis hijos, me encanta leérselo a mis nietos. Es muy divertido para leer, pero no saques tu teología de ese libro. Ese no es un libro teológico. Pedro no salió del bote diciendo, yo creo que puedo, creo que puedo, creo que puedo. Yo creo que puedo caminar sobre el agua. No, él solo miró a Jesús y dijo, yo sé que Dios puede. Es así que llegas. No es yo creo que puedo, sino yo sé que Dios puede. Y si Dios puede hacerlo, Él te dará la fuerza para hacerlo. Mientras Pedro caminaba sobre el agua, fue una decisión constante para probar su fe. ¿Estaría su enfoque en el Señor o estaría su enfoque en las olas, en el viento? Y tú y yo enfrentamos ese mismo tipo de decisión constante para probar nuestra fe. ¿Estará mi enfoque? Tal vez no sea tan dramático, pero es igual de poderoso, es igual de importante, igual de personal. ¿Estará mi enfoque en Jesús o estará en mis circunstancias? Y si mi enfoque está en Jesús, puedo caminar en fe, pero si está en mis circunstancias, parece imposible y empiezo a hundirme. Personalmente debo admitir que a menudo esta es mi necesidad de dar ese paso de fe. Tenemos un pastor, el pastor Rick, tiene un gran don de fe. Él sabe cómo caminar en fe. Muchos de ustedes lo ven y dicen, desearía tener ese don, pero podemos aprender de ese don. Podemos aprender. Es fácil salir del bote y llegar donde Dios quiere que llegues y aferrarte al costado del bote y decir, está bien Dios, ¿qué sigue? Pero Él ya te dijo que sigue. ¿Cuál es ese paso que debes dar? ¿Cuál es esa conversación que debes tener? Esa acción que necesitas tomar. La escritura que debes leer, el ministerio que debes iniciar. ¿Qué es eso que debes hacer a continuación? La persona a quien debes perdonar. ¿Cuál es ese primer paso de fe? Solo puedes hacerlo un paso a la vez. Solo puedes caminar sobre el agua un paso a la vez. Así que, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Y cómo tomarás ese paso? Bien, solo de una forma. Enfócate en Jesús. Nunca tomarás un paso de perdón enfocándote en la persona a quien debes perdonar. La única forma de tomar un paso de perdón es enfocándote en Jesús. Nunca tomarás un paso en un nuevo ministerio en tu vida enfocándote en ¿puedo hacer ese ministerio o no? La única forma de enfocarte en ese nuevo ministerio es enfocándote en Jesús. Jesús, ¿qué quieres que haga?
Si Él quiere que lo hagas, Él te dará la fuerza y el poder para hacerlo. Ese es el tipo de fe para caminar sobre las olas. Así que tienes la fe para salir del bote, tienes la fe para pararte sobre las olas, pero luego tienes una tercera fe. Y esa es la fe para clamar cuando te estás hundiendo. No lo olvides, Pedro siguió teniendo fe incluso cuando se estaba hundiendo. Clama cuando te estás hundiendo, cuando te estás hundiendo, debes seguirlo llamando. Mateo 14, 30 al 33. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Y cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Y entonces los discípulos lo adoraron. De verdad, eres el Hijo de Dios, exclamaron. Pedro está afuera en las olas, viviendo esta vida de fe maravillosa, pero de repente tuvo el presentimiento de que se hundía. ¿Saben de lo que estoy hablando? Cuando tus ojos se ponen en otras cosas y piensas, ¿quién me creo que soy al estar aquí? ¿Qué creo que estoy haciendo? Esto no encaja en mi vida, este no soy yo. Y él empezó a hundirse. Y al hundirse, clamó. Ahora él pudo fácilmente rehusarse a clamar. Hubiera sido fácil para él pensar, yo me metí en esto, ahora tengo que buscar cómo salir. Hubiera sido fácil para él pensar, ¿qué pensarán los otros discípulos cuando empiece a clamar como un bebé hundiéndome en el agua? ¿Qué dirán ellos acerca de mí? Pero en lugar de eso, él clamó a Jesús. Dijo, Jesús, sálvame, me estoy hundiendo. En este momento, la fe de Pedro se encontró con algo incluso más poderoso que las olas. Se enfrentó al fracaso. Hay muchas personas que pueden tener fe cuando están caminando sobre las olas, pero no tienen el tipo de fe para clamar cuando se están hundiendo. Pero solo quiero recordarte, Dios lo sabe. Él lo sabe todo, todos los éxitos y fracasos en nuestra vida, y nos ama a pesar de todo. Dios sabía, Jesús conocía a Pedro, y aún así lo amaba profundamente. Vio todo el éxito y el fracaso en la vida de Pedro. Él sabía que caminaría sobre el agua, sabía que se hundiría y aún así lo amó. Él sabía que un día lo traicionaría, pero que regresaría para dirigir a los discípulos y aún así lo amó. Él sabía que predicaría en el día de Pentecostés y miles se convertirían y sabía que lucharía contra él a los gentiles dentro de la iglesia y aún así lo amó. Y le dijo, ¿por qué tienes tan poca fe? Esto tienes que entender, esto no es una condenación. Esto es una señal, es una frase de afecto. Es como decir, ¡ay, qué bobito eres! ¿Por qué tienes tan poca fe? Te amo a pesar de eso, vamos. Y lo volvió a subir al bote. Él conocía sus éxitos y conocía sus fracasos y lo amó en medio de todo eso. Y quiero que observes que cuando clamó, Jesús le extendió la mano. El momento en que clamó, inmediatamente, observa, inmediatamente, Jesús extendió la mano y lo agarró. Fallaste. Te empezaste a hundir. Pero Jesús no le falló. Él evitó que se ahogara. Algunos de ustedes tal vez estén en medio de algún tipo de fracaso. El fracaso, tal vez esta semana, o piensas, Dios no puede amarme otra vez. Él no tiene un propósito para mí. Yo le fallé. Permití que eso ocurriera en mi vida. No tuve el éxito que le prometí a todos que habría de tener. Pudo haber ocurrido la semana anterior o hace 10 o 20 años. Ahora mismo quiero animarte a que tengas la fe para confiar en Dios incluso en el fracaso. Para clamar a Él en medio del fracaso. Sálvame. Inmediatamente Él te ayudará. Él te tomará, Él te ama y te pondrá de nuevo en el bote. Ten fe en cada una de las circunstancias de tu vida. La fe para salir, la fe para caminar, la fe para clamar. Me pregunto qué tipo de fe necesitas, tal vez las tres. Pero como muestra de tu fe, toma esa tarjeta que empezaste a llenar antes o viste que los demás tomaron hace un momento y quiero que escribas 2 palabras en esta tarjeta. ¿Cómo te está hablando Dios? ¿Qué paso de fe vas a tomar? Escribe las palabras, sal del bote. Tal vez necesitas salir de un lugar seguro o camina en fe. Tal vez debes caminar y tomar una decisión o clamar a Dios. Tal vez necesitas clamar a Dios en medio del fracaso. Escribe estas palabras como una muestra de tu fe, como una declaración de fe. Vamos a ofrendar en un minuto y quiero que pongas estas tarjetas en el plato de la ofrenda, como una forma de decir, pongo mi confianza, pongo mi fe en Él. Jesucristo te ama. Y ya sea que estés entrando en una vida de fe o estés viviendo una vida de fe, Él tiene una gran vida para ti.
Y será una vida donde tendrás éxitos, tendrás fracasos, pero Él nunca te dejará. Él siempre estará contigo. Así que tomemos un momento para hablar con Él. ¿Orarías conmigo? Y mientras oramos, te invito a que te unas conmigo en una oración sencilla que expresa que quieres vivir una vida de fe. Si ese es tu deseo, ¿podrías decir estas palabras conmigo o algo parecido al Señor? Dile: Dios, yo quiero vivir una vida de fe. Así que dame la fe para verte entrar en mi bote, para confiarte en mi vida y confiar en tu perdón. Y luego dame la fe para vivir esa vida de fe, para salir de mi bote, para salir de ese lugar de seguridad en mi vida, para confiar en ti, para dar un paso de fe, para hacer eso que tú quieres que haga, para poder confiar en ti. Y para clamar, aun cuando me estoy hundiendo, aun en los fracasos, para confiar en ti. Jesús, te agradezco porque eres confiable. Te agradezco que sin importar lo que esté atravesando, puedo confiar en ti y tú no me defraudarás. Nunca dejarás de amarme. Así que confío en ti ahora mismo y te pido que me muestres, que me enseñes, que me guíes a vivir esta vida de fe. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.